Mi familia se negó a ayudarme con mi emprendimiento por invertir en mi primo. Pero cuando fracasa aparece en el conejo diciendo, tenemos, refiriéndose a mi empresa. Mi familia no quiso darme ni un centavo para arrancar mi negocio, porque ya habían apostado todo a mi primo. Pero ahora que su proyecto se vino abajo y el mío está funcionando de maravilla, van por ahí llamando a mi empresa el negocio familiar. Me llamo Sakeri, tengo 34 años, soy hombre, y crecí en una familia que, digamos, no pasaba apuros. Mi papá manejaba varios negocios por la ciudad, desde bienes raíces hasta tiendas minoristas, y un par más que ni siquiera recuerdo. Mi mamá, por su parte, es dueña de varios edificios, así, en plural. Y mis abuelos, aunque no vivían en la opulencia, fueron los que pusieron la primera piedra para que mis padres pudieran despegar económicamente. En mi familia hay una regla no escrita: si naces aquí, o heredas algo y lo mantienes, o creas tu propio imperio desde cero. Yo tenía claro que quería ir por la segunda opción. Y no se trataba de algún sueño romántico de abrir un chiringuito en una playa del Caribe, aunque, sinceramente, no estaría mal. Lo mío era más concreto: ciberseguridad. Desde que a los 14 años metí la pata, o el teclado, hackeando sin querer el servidor de mi escuela para modificar mi historial de detenciones, supe que tenía un talento especial para esto. Estudié ciencias de la computación en la universidad y pasé años obsesionado con la encriptación, las filtraciones de datos y la programación. Y después de graduarme, me di cuenta de algo: no solo era un campo fascinante, también era muy rentable. Cada empresa lo necesita. Bancos, hospitales, es como vender paraguas en un mundo donde nunca deja de llover información robada. Tenía una idea clara, un mercado listo para atacar y un plan de negocios bien armado que, según yo, podía impresionar a cualquiera. El único problema: necesitaba capital inicial. No millones, ¿eh? Solo lo suficiente para alquilar una oficina, contratar a un equipo pequeño y comprar el software y hardware necesarios. Sí, podría haber empezado con menos, pero en mi cabeza la imagen de cómo sería mi empresa estaba perfectamente definida, y no quería conformarme con menos. Así que un día, por la mañana, me senté en la sala con mis padres y les presenté mi propuesta. Llevaba gráficas, datos de mercado y, sobre todo, entusiasmo. Les pedí un préstamo, no un regalo, con intereses y todo, para devolverlo en cuanto despegara. Pero la respuesta fue un no envuelto en palabras suaves. Mi papá suspiró como si le doliera decirlo, y mi mamá me dio esa mirada de ternura condescendiente que solo las madres saben dar. Según ellos, ser buen programador no me convertía automáticamente en un buen empresario. Me hablaron de las cosas aburridas: manejar cuentas, tratar con empleados, lidiar con inversores, y sentenciaron que yo simplemente no tenía esa chispa para dirigir un negocio. En otras palabras, invertir en mí sería como tirar el dinero a la basura. No voy a mentir, me dolió. ¿Mucho? Al principio me enfadé, pero no estaba dispuesto a dejar mi sueño ahí. Un mes después, mi primo Bernard se casaba. Boda de película, 3 días de celebración, fuentes de champán, banquetes interminables. En un momento, estábamos mis padres y yo cerca del buffet cuando Bernard se acercó, le dio la mano a mi papá y dijo: Tío, tía, gracias otra vez por creer en mí y ayudarme con la inversión para mi negocio hotelero. No podría haberlo hecho sin ustedes. Me quedé mirándolo como si acabara de decir que venía del futuro. Mis padres sonrieron, respondieron algo cortés y cambiaron de tema. Yo había pedido un préstamo. Me dijeron que no. Pero a Bernard sí le financiaron un hotel. Un maldito hotel. Me fui inventando una excusa, sintiéndome traicionado. No era por él, bien por Bernard, supongo. Era porque a mí, su propio hijo, no me consideraron digno de la apuesta. Mi abuela me encontró afuera, y ya se sabe, a las abuelas no se les puede mentir. Le conté todo, sin filtros. Me escuchó en silencio y luego me dijo algo que se me quedó grabado. Sakeri, a veces la gente ve potencial en alguien porque ve en esa persona una versión más joven de sí mismos. Puede que tu padre vea eso en Bernard. Pero eso no significa que tú no seas capaz. Eres distinto. Y ser distinto no es malo, solo es distinto. Trabajas duro y eres inteligente. Un día vas a construir algo grande, pero lo harás a tu manera. Suena a frase de calendario motivacional, pero en ese momento era justo lo que necesitaba oír. Al día siguiente todavía estaba procesando todo, mitad motivado por mi abuela, mitad golpeado por la decepción. Estaba en el sofá cuando sonó el teléfono. Era mi abuelo. Él no llama para charlar, así que me preocupé. Le pregunté si estaba todo bien y me dijo que sí, que solo quería verme.
Le dije que en 2 horas estaría allí. Cuando llegué, mi abuela me abrió con una sonrisa y me dijo que pasara al estudio. Mi abuelo se levantó de su silla en cuanto me vio y me abrazó. Eso me bajó un poco la guardia. No perdió tiempo en rodeos. Tu abuela me contó lo que pasó en la boda y cómo te sientes con tu idea de negocio, dijo. Asentí, intentando no mostrar demasiado. Entonces me contó que había empezado su primer negocio sin más que una vieja furgoneta y un préstamo de su tío. Que todos pensaban que iba a fracasar, pero no fue así. ¿Sabes por qué? Me preguntó. Negué con la cabeza. Porque alguien creyó en mí. A veces, basta con que una sola persona apueste por ti para que todo cambie. Mi abuelo lo sabía bien. Abrió el cajón de su escritorio, sacó su viejo talonario, escribió un cheque y me lo puso en la mano. No voy a decir la cifra exacta, pero te aseguro que no era para comprar café y donas. No cubría todo lo que necesitaba para lanzar mi empresa de ciberseguridad, pero sí lo suficiente para encender el motor y empezar a rodar. Me quedé mirándolo como si el papel fuera a revelarme algún misterio oculto. Cuando por fin reaccioné, lo único que pude decir fue: Robert, no sé ni qué decir. Él sonrió y respondió: No tienes que decir nada. Esto no es solo dinero, es confianza. Estoy invirtiendo en ti. Intenté mantenerme entero, pero las emociones me tenían acorralado. Se levantó, me abrazó fuerte y me susurró: Haznos sentir orgullosos. De regreso a casa, no podía dejar de mirar el cheque. Más que una suma, era la prueba de que alguien, por fin, creía en mí. Con ese capital inicial, sabía que cada dólar tenía que rendir como si fueran 10. Nada de escritorios de diseño ni sillas que parecieran sacadas de una nave espacial. Arrancamos en pequeño. Llamé a mis 2 mejores amigos, Adán y Luis, pusimos juntos lo que teníamos ahorrado y alquilamos una oficina minúscula en un barrio que, seamos sinceros, no salía en las guías turísticas. Pero era nuestra. Y eso bastaba. Los primeros 2 años fueron una prueba de resistencia, jornadas de 14 a 16 horas, fines de semana casi inexistentes y una dieta a base de ramen instantáneo y lo que pudiéramos sacar de la máquina expendedora. Luis estaba pegado al teléfono todo el día, Adán perdido entre líneas de código, y yo, bueno, hacía de todo: vender, programar, reparar, negociar. Nuestro primer cliente importante fue una firma financiera mediana que acababa de sufrir un hackeo monumental. Les restauramos los sistemas, recuperamos los datos y blindamos su seguridad. Ese trabajo nos dio suficiente para mudarnos a un espacio un poco más decente. A partir de ahí, el boca a boca empezó a hacer su magia. Cada cliente satisfecho nos traía otro, y otro. 4 años después, llegamos a un punto donde ya podíamos pensar en expandirnos. Abrimos una segunda oficina en una ciudad cercana, al año siguiente, una tercera en otra ciudad grande. Ya no éramos la pequeña startup de 3 tipos apretados en un cubículo, éramos una empresa de verdad. También decidimos arrancar una rama de consultoría. Ya no se trataba solo de reparar problemas después de un ataque, las compañías querían prevenirlos. Y déjame decirte, el dinero de la prevención sabe distinto al de la emergencia. 5 años después de arrancar, estaba en posición de saldar mi deuda con mis abuelos. Fui hasta su casa con un cheque, intereses incluidos, y se lo entregué. Pero no me quedé ahí, les compré una casa nueva. Nada exagerado, pero cómoda, acogedora, y en el vecindario que siempre habían querido. Verlos recorrerla, señalando cada detalle que les gustaba, fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. Mientras mi negocio prosperaba, el hotel de Bernard iba en picada. La pandemia le dio un golpe directo y nunca se recuperó. Mis padres incluso le inyectaron más dinero para salvarlo, pero ni así. Al final, tuvo que cerrar. El fin de semana pasado celebramos el 50 aniversario de mis abuelos, y yo quería que fuera algo inolvidable. Ellos son, literalmente, la razón por la que tengo todo lo que tengo. Renté un salón hermoso, contraté catering de primera, una banda en vivo, e invité a familia, amigos, y hasta viejos vecinos que no veían en años. Planearlo me movió más por dentro que algunos de los tratos más grandes que he cerrado. La noche fue perfecta, todos vestidos de gala, la comida espectacular, y mis abuelos radiantes de felicidad. Hasta que mis padres comenzaron a, digamos, reescribir la historia. Escuché a mi papá conversando con un viejo amigo. El tipo le dijo que debía sentirse orgulloso de mí, y mi papá, sin pestañear, empezó a hablar de los valores familiares y de cómo su apoyo y guía habían sido clave en mi camino. Incluso soltó que ahora mi negocio era prácticamente un negocio familiar. Perdón, ¿qué?
Pensé que había oído mal, pero no. A lo largo de la noche capté más pedazos de conversaciones. Siempre supimos que haría algo grande, lo apoyamos en cada paso, en esta familia nos levantamos unos a otros. ¿Y el colmo? Todo es gracias al apoyo inicial de la familia, dijo mi papá, con toda la seguridad del mundo. No esperaba un acto de contrición pública, pero que se atribuyeran un papel que nunca tuvieron. Eso sí me encendió. Así que cambié mi discurso. Iba a hacer algo breve, un homenaje sencillo a mis abuelos. Pero después de lo que escuché, sabía que no podía dejar pasar la oportunidad. Arranqué con un par de bromas, diciendo que su matrimonio era más viejo que Internet, y recordé cómo siempre se habían tratado con respeto y cariño. Luego, me puse serio. Verán, la abuela y el abuelo no solo construyeron una vida juntos, construyeron un legado. Un legado de amor, de confianza, y de fe en la gente. Cuando tuve un sueño y el resto me cerró la puerta, ellos me la abrieron. No solo creyeron en mi idea, creyeron en mí. Y todo lo que tengo hoy es gracias a esa fe que tuvieron en mí cuando nadie más la tuvo. Hice una pausa. Mis padres me miraban desde su mesa, con sonrisas tensas que apenas se sostenían. Así que esta noche, quiero proponer un brindis por la abuela y el abuelo, las únicas dos personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Este éxito es suyo, y de nadie más. La abuela estaba llorando. El abuelo asintió con esa sonrisa orgullosa y tranquila que tiene. ¿Y mis padres? Sonreían a la fuerza, con los dientes apretados. Unos 15 minutos después del discurso, mi papá me encontró cerca de la mesa de postres. Básicamente estaba gritándome. ¿Qué diablos fue ese discurso? Estabas tratando de humillarnos frente a todos. Humillarlos, solo dije la verdad. Ustedes no creyeron en mí, pero la abuela y el abuelo sí. Mi mamá se unió, no tenías que ventilar los problemas familiares frente a todos, nos hiciste quedar muy mal. En ese punto, ya estaba mordiéndome la lengua, tratando de no explotar. Pero entonces mi papá dijo, actúas como si no hubiéramos hecho nada por ti. Te dimos una buena vida, una buena educación. ¿Cómo te atreves a hacernos quedar como los villanos en tu pequeña historia de éxito? Al principio no grité, pero mi voz definitivamente subió de tono. ¿Saben qué? Ustedes no creyeron en mí. Tenían el dinero, pero se lo dieron a Bernard para su hotel sin pensarlo dos veces. Y cuando fracasó, le dieron aún más. Pero cuando vine a ustedes con mi idea, me dijeron que yo no era del tipo de negocios. En ese momento, me di cuenta de que la habitación se había quedado en completo silencio. Los invitados estaban mirando. Mi primo Bernard, el del hotel fallido, estaba tomando su bebida incómodamente en un rincón como si quisiera desaparecer. Mi papá me señaló con el dedo, estás siendo un desagradecido. Y le respondí, perdiendo completamente el control, desagradecido, no soy desagradecido. Simplemente, estoy diciendo en voz alta lo que todos ya saben. Mi pecho se sentía apretado, mi cara estaba caliente, y me di cuenta de que acababa de causar una escena, en lo que se suponía que era una celebración para mis abuelos. Miré alrededor y vi a mi abuela mirándome con una expresión suave y triste. No decepcionada, solo triste. Mi abuelo tenía el brazo alrededor de ella, como si estuviera tratando de mantenerla tranquila. Fue entonces cuando la culpa me golpeó. No dije otra palabra. Simplemente me di la vuelta, salí del salón de baile, y ni siquiera tomé mi abrigo. Me metí en mi auto, cerré la puerta de un golpe, y me quedé ahí sentado por unos minutos, mirando el volante, tratando de calmarme. Esa noche no dormí, tenía la discusión una y otra vez en mi cabeza. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de mi abuela. Sakeri, te queremos mucho. Por favor, no te sientas mal por lo de anoche, te entendemos. Pero eso realmente no me hizo sentir mejor. He estado pensando mucho en ello, Reddit. ¿Me pasé de la raya, arruiné una noche que se suponía que era para mis abuelos? Actualización 1. Creo que es justo darles una actualización porque han sido muy buenos en comentar en mi publicación. Pensé que las cosas se calmarían después de esa noche. Pensé que tal vez todos reflexionaríamos un poco y luego tendríamos una conversación adulta y apropiada. Pero no, mis padres decidieron ir a lo nuclear. Empezó de forma pequeña. Un primo me envió un mensaje de texto, algo como, oye, Zack, ¿es cierto que manipulaste a la abuela y al abuelo para que te dieran dinero? Eso es lo que dijo el tío. Al principio, me reí porque, vamos, sonaba ridículo. Pero luego las llamadas siguieron llegando. Una tía me envió un mensaje en Facebook, diciendo que estaba decepcionada de cómo usé las emociones de mis abuelos para sacarles dinero.
Así que llamé a mi abuela de inmediato porque necesitaba saber si estaba bien. Ella dijo, no te preocupes por lo que digan los demás, sabemos la verdad y eso es lo único que importa. Honestamente, es la mujer más dulce del mundo, y escuchar su voz me calmó un poco. Pero no podía ignorar el hecho de que mis padres estaban por ahí inventando una narrativa retorcida. No soy alguien a quien le guste la confrontación, a pesar de lo que mi colapso en el aniversario podría sugerir. Pero esta vez, no podía dejarlo pasar. Llamé a mis padres y les pregunté, ¿qué demonios están diciendo a todos? ¿Por qué la gente me llama diciendo que manipulé a la abuela y al abuelo? A esto, mi mamá respondió, bueno, ¿no lloraste con ellos? ¿Los hiciste sentir mal por ti, eso es manipulación? Le dije, no estaba llorando con ellos, les estaba contando mi situación porque eso se llama tener emociones. Escuché a mi papá hablar de fondo, puedes interpretarlo como quieras, pero todos te ven por lo que realmente eres ahora. Les dije, está bien, perfecto, digan lo que quieran a todos, estoy cansado de intentar explicarles, y colgué. Pensé que colgarme daría algo de paz, pero no lo hizo. Durante la semana siguiente, los rumores solo empeoraron. Un pariente dijo que escuchó que amenacé con cortar a la abuela y al abuelo si no me daban dinero. Otro dijo que presumí de cómo los había manipulado y me reí de eso después. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. O sea, ¿cómo luchas contra algo así? Es tan absurdo que casi parece cómico, excepto que no es gracioso cuando las personas que te importan empiezan a creerlo. Un día, mi primo Bernard, sí, ese primo, incluso me llamó. Dijo, oye, hombre, sé que las cosas están complicadas ahora, pero, ¿crees que podrías hablar con el tío y la tía y arreglar esto? Dije, no hay nada que arreglar, Bernard. Ellos saben la verdad, simplemente están eligiendo ignorarla. Le envié un mensaje de texto a mis padres. No puedo seguir con esto. Ustedes han tomado la decisión de difundir estas mentiras, y no puedo seguir tratando de convencerlos de lo contrario. Me voy a alejar de esta relación por ahora. Los amo a ambos, pero no puedo seguir dejando que esto me haga daño. Y eso fue todo. Los bloqueé en las redes sociales porque estaban publicando cosas pasivo-agresivas sobre mí. Dejé de responder a los familiares que claramente solo buscaban chismes. Estoy en un lugar extraño en este momento. Si pasa algo, los mantendré al tanto. Actualización 2. Ha pasado un tiempo, vaya que lo ha pasado. Ojalá volviera con mejores noticias, pero la vida no siempre quiere darte buenas noticias. Mi abuelo falleció el mes pasado. Lo único bueno que puedo decir del asunto es que se fue mientras dormía. En cierto modo, fue pacífico. Pero, hombre, aún así me golpeó como un camión. No hace falta decir en esta actualización lo importante que ha sido para mí. Y no hablo por el dinero, sino por el apoyo y como ejemplo de persona. En cuanto recibí la noticia, hice una maleta y conduje directamente a casa de mi abuela. Se veía tan pequeña y frágil cuando entré, pero aún así logró darme una sonrisa débil y un abrazo. No creo haber abrazado a alguien tan fuerte en mi vida. Organizar el funeral fue difícil, pero necesitaba hacerlo por mi abuela. Mis padres también estaban allí, y aunque fuimos civilizados, había esta tensión extraña en el aire. Como si todos supiéramos que había asuntos no resueltos, pero nadie tuviera la energía para abordarlos en medio del duelo. El funeral en sí fue hermoso, honestamente. Cientos de personas asistieron. Mi abuelo era una de esas almas genuinamente buenas, y ver cuántas vidas tocó fue abrumador. Viejos socios comerciales, amigos de la infancia, vecinos. La gente vino de todas partes para rendirle homenaje. Intenté mantenerme firme durante el elogio, pero, hombre, perdí la compostura a mitad de camino. Mi abuela me apretó la mano todo el tiempo, y estoy tan agradecido de que estuviera allí porque no creo que hubiera podido hacerlo de otra manera. Ahora, aquí es donde las cosas se complicaron un poco. Mi abuelo no era increíblemente rico ni nada por el estilo, pero poseía algunas propiedades, incluida una hermosa casa junto al lago. Es el tipo de lugar que verías en postales, un muelle de madera, grandes ventanales con vistas al agua, rodeado de árboles. Mi papá pasó mucho tiempo allí cuando era niño, e incluso yo tengo recuerdos de correr por el muelle, pescar con el abuelo y asar malvaviscos junto a la fogata. Entonces, durante la lectura del testamento, los abogados comenzaron a enumerar los bienes. Y luego llegamos a la casa del lago. Mi abuelo la dejó a mí y a mi prima Emily. Para dar contexto, Emily es la hija de la hermana de mi papá. Es, honestamente, genial, alguien con quien me llevo bien. Pero en el momento en que mi papá escuchó las palabras,
Zachary y Emily compartirán la propiedad de la casa del lago, juro que vi cómo apretaba la mandíbula. No dijo nada en ese momento, pero su cara lo decía todo, estaba furioso. Como, realmente furioso. Después de la lectura, salió sin decirme una palabra. Mi mamá lo siguió, y yo simplemente me quedé sentado ahí, incómodo, con Emily y mi abuela. Durante los días siguientes, mientras me quedé con mi abuela, mi papá me evitó por completo. Si estábamos en la misma habitación, actuaba como si yo fuera invisible. Mi mamá me daba esas medias sonrisas extrañas, pero tampoco decía mucho. Es increíble para mí porque no es como si yo hubiera pedido la casa del lago. Ni siquiera sabía que el abuelo me la iba a dejar. Pero de alguna manera, sentí que mi papá lo veía como otro ataque personal, como si el abuelo estuviera poniéndose de mi lado en una guerra imaginaria. Emily y yo hablamos sobre ello una noche mientras tomábamos té. Ella admitió que también se sentía incómoda porque su mamá, la hermana de mi papá, tampoco estaba exactamente feliz con el testamento. Pero al menos la mamá de Emily no se comportó con frialdad. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a organizar algunas de las cosas viejas del abuelo, ella se sentó conmigo. Me dijo, tu abuelo amaba mucho a tu padre, Ethan. Pero también vio lo duro que trabajaste, cuánto luchaste por demostrarte. Quería que tuvieras algo que significara mucho para él. Creo que sabía que me sentía culpable por toda la situación, como si hubiera causado sin querer una brecha aún mayor entre mi papá y yo. Pero mi abuela dijo algo que se quedó conmigo, tu abuelo no estaba tomando partido, estaba eligiendo el amor. Te amaba y amaba a Emily. Por eso quería que ambos tuvieran un lugar donde siempre pudieran sentirse cerca de él. La noche antes de regresar a casa, me encontré con mi papá en la cocina. Estaba preparando té, y yo estaba llenando un vaso con agua. Por un momento, todo fue silencio. Ninguno dijo nada, pero luego él habló. Sabes, esa casa del lago se suponía que debía quedarse en la familia. Se suponía que era nuestra. Le respondí, todavía lo es, papá, no la voy a vender. No la voy a convertir en una propiedad para alquiler, sigue siendo nuestra. Él no respondió. Simplemente, revolvió su té, dejó la cuchara, y salió. Actualización 3. Hay algunas cosas que debo atender ahora, ya que mi padre ha decidido demandarme. Cree que la casa del lago le pertenece, a pesar de que mi abuelo me la dejó a mí y a mi prima Emily. No puedo hablar mucho sobre los detalles porque todo es muy complicado y legal, pero intentaré darles una idea de lo que está pasando. Todo comenzó cuando mi papá empezó a aparecer en mi casa sin avisar, exigiendo que le entregara la casa del lago. Al principio, pensé que tal vez solo estaba molesto y quería hablar. Pero cuando me negué a ceder, comenzó a hacer amenazas. Me dijo que el testamento de mi abuelo estaba equivocado, y que yo estaba mal por no compartir la casa con él. Era como si se hubiera activado un interruptor en él. Luego llegaron los documentos legales. No entraré en detalles, pero básicamente, el equipo de abogados de mi papá me envió documentos oficiales acusándome de obtener la casa del lago de manera indebida y exigiendo que la entregara. Alega que es su herencia, no la mía, y que yo manipulé a mi abuelo para que me la dejara. O sea, es ridículo, ¿no? Mi abuelo dejó claramente la casa a Emily y a mí. Mi mamá sigue tratando de ser mediadora, intentando convencerme de que ceda, y simplemente le entregue la casa a mi papá para que podamos superar esto. Estoy en un punto en el que no creo que haya vuelta atrás. No creo que alguna vez podamos reparar lo que se ha roto. No creo que tengan una publicación mía durante este tiempo, al menos hasta que todo se asiente y pueda darles más detalles sobre todo esto. Actualización 4. Esta actualización llega mucho tiempo después de la última, y créanme que me hubiera gustado que llegara antes. Precisamente porque eso hubiera significado que todo el juicio con mi padre había terminado antes. Pero no fue así hasta ahora, que es cuando puedo hablarles con soltura sobre todo lo que ha sucedido. Bueno, no, mi padre no pudo invalidar el testamento de mi abuelo y conseguir la casa, lo cual hubiera sido perfecto para él, como explicaré después. La demanda debería haber durado bastante poco, pero mi padre tenía buenos abogados, al menos en el arte de retrasar las cosas, y se extendió más de lo habitual. Creo que esperaba que finalmente arrojara la toalla y le dijera que la casa sería suya. Algo que no podría haber hecho de todas formas, porque también le pertenece a mi prima. Pero ni siquiera mi tía se unió a esta cruzada de mi padre. Y cuando mi abuela me dijo que mi abuelo realmente quería que la tuviera, no pude bajar los brazos. Por suerte, el testimonio de mi abuela fue útil para el juicio, ya que mi padre no tenía nada. Absolutamente nada. Lo único que ha hecho es gastar una cantidad impresionante de dinero que no tienen abogados, pero también logró que yo gastara.
Pero si algo bueno de todo lo que hizo para mí, es que además de llevar su retórica de que yo había manipulado a mi abuelo hacia la familia, también la amplió a más personas, al punto de que estaba afectando mi negocio. Así que jugamos una partida de ajedrez y lo demandamos por difamación y por compensación de daños. No conozco el valor de la casa que nos dejó el abuelo porque no la hemos tasado, ya que no la queremos vender. Pero estoy seguro de que lo que perdió en abogados y lo que tuvo que pagar por mi demanda, que gané, ha sido mucho más costoso. Sí, hablamos de ese tipo de cantidades. Y esto es particularmente malo para mi padre, porque parte de su obsesión con la casa de mi abuelo no eran los recuerdos, quería hacer dinero con ella. Pensaba obtenerla para venderla. Es decir, el cuerpo de mi abuelo todavía no estaba frío y él ya estaba discutiendo sobre la herencia porque necesitaba el dinero. La razón de esto es que el dinero que le prestó a mi primo, junto con los préstamos posteriores, lo dejó en una posición financiera delicada. Y la pelea conmigo lo empeoró aún más. Aunque no puede culpar a nadie más que a él mismo, ya que se lo buscó. Podría haber usado el dinero que gastó en abogados para cerrar la deuda, y aún tendría algo de estabilidad financiera. Mis padres han tenido que vender su casa. Parte del dinero lo usaron para pagar mi demanda, y el resto para cubrir otras deudas. Realmente se han visto muy afectados financieramente por esa mala inversión. Aún tienen el negocio de mi padre, que hasta donde sé, es rentable. Sin embargo, ha estado buscando vender una parte de él para aliviar algunas deudas. Alguien de la familia sugirió que yo lo compre, para que el negocio quede en la familia. Pero tener de socio a mi padre no es una de las ideas más tentadoras en este momento. Además, no es una industria que me guste ni en la que pueda aportar algo con mis conocimientos. Al menos sé que mi padre no tendrá dinero para seguir demandando por cualquier cosa que se le ocurra. Edición, mi padre vendió una parte de su empresa a un familiar. Creo que podría interesarle a algunas personas que preguntaron por eso.